continuar. El hombre desde su creación y desde su caída está bajo la ira de Dios. Dios tiene que levantar al hombre. El deseo, el propósito de Dios es levantar al hombre. Por eso es que Dios creó este plan. Este plan es muy complejo para haber sido hecho por la mente humana. El deseo de Dios siempre fue levantar al hombre. Y por supuesto no puede tener comunión con toda la humanidad, porque la humanidad está corrompida y está en rebelión. Y vamos a ver que Dios siempre elige un pequeño grupo, un remanente. En el tiempo de Adán fueron los hijos de Set. En el tiempo de Noé fueron los semitas. Y en el tiempo de Adán fueron todos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta que se formó una nación en Egipto. Y en este tiempo es la iglesia, que quiere tener comunión con todos los hombres. Pero en este tiempo no todos los hombres quieren tener comunión con Dios. Pero Dios viene, siempre un remanente. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia. Y vamos a leer en el Salmo 7, Salmo 7 en el versículo 11. Salmos 7, en el versículo 11. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Desde la caída del hombre, la ira de Dios vino sobre el hombre. Ahora el propósito de Dios es traer de vuelta al hombre a la comunión con Dios. Este es el propósito. Hay hombres que, bueno, después de la caída de Adán, podemos ver en Génesis capítulo 5, en el verso 21. Después de la caída del hombre, Adán tenía comunión con Dios. Hablaba con Dios. Él estaba lleno de la sabiduría de Dios. Pero después de la caída, vemos que el hombre ya no andaba con Dios. Hasta que encontramos esta declaración. Capítulo 5 de Génesis, verso 22. Y dice: y caminó Enoc con Dios. Caminaban juntos. A veces, si usted quiere conversar con alguien, es lindo salir a caminar. Antes con papá salíamos a caminar. Íbamos a caminar a la plaza con mi papá. Y charlábamos. Dios dice que permitió que no se ponga a su lado y caminasen juntos en la misma dirección. Otra vez, este hombre que sus pies se apresuran a derramar sangre inocente, no conoce camino de paz, ahora encuentra el camino por donde Dios transitará.
Enoc caminó con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llegó Dios. Si hay una forma de explicar lo que es el camino del creyente, del cristiano, bueno, es este, es caminar con Dios. Caminar con Dios. Vamos por la senda que Dios nos manda. Y en un abrir y cerrar los ojos vamos a desaparecer. Vamos a caminar dejando huella, hasta que se termine la huella. El mundo va a decir, ¿qué pasó con estos locos que los domingos estudiaron la palabra? Se lo llevó Dios. Dios no puede tener comunión con el hombre, porque el hombre está bajo la ira de Dios. Pero todos los que son de fe llegan a través de la fe a acercarse a Dios. Pero para tener fe tienen que conocer el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? Porque ellos conocieron la manera de andar con Dios. Ellos conocieron cómo. Bueno, así como Abel ofreció un mejor sacrificio, ¿de quién aprendió la edad? Adán y Eva. Bueno, esto se traspasó y toda la simiente de fe siguió teniendo comunión con Dios y sin duda siguió aprendiendo más. Pero tenemos dos líneas en este tiempo. Tenemos la simiente de Seth, donde viene Enoc, Matusalén, Noé, y tenemos la simiente de Caín. Entonces, encontramos siempre también una simiente de desobediencia entre el Señor, como hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, hermano, el hombre está bajo la ira de Dios, pero Dios llama al hombre para que vuelva a la comunión. Y Dios para eso ha hecho la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados. El hombre sin Cristo no ha sido reconciliado de manera práctica. La reconciliación fue hecha en la cruz, donde un hombre cumplió toda la demanda justa de Dios y abrió un camino al cielo a través de la resurrección. Cristo hombre. Cristo no. Cristo hombre. Esto tenemos que tener claro. Cristo volvió a acercar al hombre a la presencia de Dios. Cristo nació como un niño, le cambiaron los pañales al Señor Jesús. Creció y a la edad de 33 años murió en la cruz, pero al tercer día resucitó como hombre y como hombre entró a la presencia de Dios. Reconcilió al hombre que había caído, lo levantó y lo sentó en la misma presencia de Dios en los lugares celestiales. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, su vida resucitada viene a nosotros, nace de nosotros. Entonces nosotros también, a través de esa vida, fuimos reconciliados. Gozamos de la reconciliación. ¿Entiendes? Eso es la reconciliación. El hombre que estaba separado de Dios, bueno, volvió a acercarse a Dios. Fuimos hechos cercanos a través de la sangre de su cruz, a través del camino nuevo y vivo. Esto es muy importante que entendamos, la reconciliación. Hay tres clases de personas. Vamos a ver un poquito de esto. El verde de Cristo.
Tenemos los hijos de ira. Tenemos los hijos de ira. Vamos a abrir un poquito nuestras Biblias otra vez en Efesios capítulo 2, pero tenemos que aprender bien. Efesios capítulo 2. En el verso 1. Efesios capítulo 2, en el verso 1. Y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está vivo, pero está muerto. Su espíritu está muerto por causa del pecado. ¿Usted se podría conversar con el muerto? No va a haber una buena charla. Dios no puede tener comunión con el hombre que está muerto de su delitos y pecado. Y dice en el verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu opera los demonios, todas las huestes espirituales de maldad, pueden poderosamente actuar en los hijos de desobediencia. Acá vemos hijos de desobediencia. ¿Está? Bueno. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, los hijos de desobediencia, vivíamos entre ellos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nunca llegamos a ser hijos de desobediencia, sino que dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que lo demás. Ahí está. O sea que el hombre primero nace hijo de ira por lo que hace, por sus malas obras. ¿O por qué es hijo de ira? ¿Por qué el hombre es hijo de ira? Por naturaleza. Entonces Dios está airado porque esa naturaleza que el hombre tiene está inclinada, está corrompida por el pecado. Por su naturaleza. Entonces, todos nosotros nacimos de mamá y de papá, heredando de Adán una mala naturaleza. Ahora está de moda la maldición generacional. Y dice: yo tuve un abuelo que era ladrón y le cortaron la mano y por eso ahora yo soy manco. Bueno, algo así. El problema no viene de tu abuelo. El problema viene de Adán. El problema viene de Adán. Porque, hermano, hay mucha doctrina. Entonces, le hace renunciar a algo que usted, al aceptar a Jesús, se renunció. Usted, cuando aceptó a Jesús, la palabra dice: este día el hermano Bartolo recibió a Jesús. Las cosas viejas pasaron. Dios mira todo su pasado, pasado. Lo pasado quedó atrás. Y dice: de aquí todas
son hechas nuevas. Dios ve un nuevo comienzo, donde se borra, donde Dios, por medio de la sangre de Cristo, borró toda su culpa, toda su condenación. Entonces Dios no está esperando que usted renuncie a algo que Dios ya no le imputa como culpable. Dios le ve inocente y le ve justificado, le ve justo como si nunca hubiese pecado usted. Dios trata con una persona individualmente. No hay maldición, no hay condenación. Si hay maldición, hay condenación. Y si hay condenación, hermano, no hay motivo de alegría, de gozo. Porque siempre estamos llevando maldiciones viejas. Pero todo eso se cortó en la cruz. En la cruz se cortó. Se cortó, y esto vamos a ver un poquito más profundamente. Bueno, todos nosotros somos hijos de Dios, porque en su momento pasamos de ser hijo de ira a hijo de Dios. De hijo de ira pasamos a ser hijos de Dios. De hijos de ira pasamos a ser hijos de Dios. Pero también nosotros acá encontramos en el verso 2 en los cuales anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Pero dice que el Espíritu, ahora el Espíritu, los espíritus inmundos, están operando, están trabajando a través de los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros podemos seguir la corriente, es como que el mar le arrastra al creyente. Pero usted nunca va a traer agua, porque el Señor le ha blindado. Pero el hijo de desobediencia es utilizado por Satanás. Un hijo de Dios jamás puede ser endemoniado. Nosotros, bueno, usted ve esa película de terror, un endemoniado, le traen a un brujo, le traen a un cura, a un pastor, al que lava el coche acá al frente, y todo a orar por el endemoniado. A ver si alguno tiene suerte de echar por el demonio. Y el endemoniado le da la vuelta a la cara así como un resorte que tiene el cuello y parece que le va a comer el endemoniado. Bueno, hay endemoniados que tienen linda pinta que quiero avisar. Hay endemoniados que son los peores de todos, que vienen todos cargaditos y que vienen a ofrecer el error de Satanás, que vienen como la serpiente antigua, que era muy hermosa, la serpiente, y viene y la mujer no tiene temor. Entonces si le habla un pajarito, como hacía el presidente Maduro, el otro que le Chávez, yo creo que me voy a asustar si me habla un pajarito. Pero si le habla hoy a usted una serpiente, usted se va a quedar bien hablando de serpiente, no le va a llamar la atención por lo menos. A Eva no le llamó la atención porque era un animal muy precioso. Y nosotros miramos conforme a lo que el mundo ve. Para nosotros un endemoniado solamente es una persona que oramos y se retuerce, se manifiesta, hace una manifestación visible y tenemos que llamar a un hermano para que especialista para exorcizarle
un poco más, hermano, no le busquemos con aceite que tiramos agua bendita, porque así es el mundo. Hermano, un endemoniado es mucho más que eso. Eso es una manera. El mundo, las modas, la forma, los nuevos pensamientos del mundo, las formas de los cambios que hay hoy en la tierra, hermano, están llevados adelante por medio de endemoniados. La gente que tiene los hilos del mundo, de ver a esa gente con mucha influencia. Bueno, esa gente, como dice aquí la palabra, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Viene la moda de cambiar. Teníamos un lindo celular chiquitito, el StarTech, te lo comía así chiquitito, con tapita. Lindo estaba. Pero vino una moda, no sabemos quién inventó la moda. Ahora es más grande, cada vez más grande el celular. Para un teléfono de hola, dice, me teléfono para más grande, mejor. Una moda. Bueno, no es suficiente. Ya hace de todo. Saca fotos, te manda mensajes, navega en internet, tiene su cuenta bancaria, tiene los turnos del médico. Usted puede llamar por teléfono también, llama por teléfono. Lo que menos se usa para eso es una moda. Es del año no sé cuándo, hermano. Hace todo eso, pero ya es un celular viejo. No está a la moda, no es lo último. Porque hay un teléfono que es mejor, es más rápido, es más eficiente, que hace exactamente lo mismo. Y si usted quiere estar a la moda, tiene que tener ese teléfono. Porque hay un hombre, hay un endemoniado, que dice que es así. Y el creyente, si no tiene la última tecnología, a veces está enojado por Dios. Bueno, hermanos, tenemos que ver la situación como es. Un endemoniado no es solamente cuando el diablo quiere mostrarse, es porque quiere desviar la atención de otras cosas. Pero más bien él trabaja con astucia, él trata más bien de no ser detectado. Usted tiene que pensar de este ángel caído, que es un ser muy inteligente y muy sabio. Y cuando él se muestra es porque está tratando de desviar la vista de algo más importante. Siempre recuerdo en el año 98, 99, yo tenía que ir a dar un estudio bíblico en Formosa, en la campaña. Y me bajaba y tenía que caminar varios kilómetros. Y estaban esperando todos los hermanos en el estudio bíblico. Y cuando llegamos al estudio bíblico sale una hermana, aparentemente hermana, no era hermana, todos decían que era hermana, pero no era hermana. ¿Y quién sos vos acá que venía a molestar? Me decía una voz gruesa, dulce. Hermano, yo cuando vi eso ya me di cuenta que el enemigo no quería que estudiemos la palabra. Todos los hermanos ahí, que te reprendo, que te echo fuera, que te amo, que te desato, y así. Medio día echarlo fuera el demonio, hermano. Después se levantó y nos cocinó. Muchos hermanos creen que son poderosos por discernir y echar fuera demonios. No está mal, hay que tener fe para hacer esto. Pero para discernir a aquellos que no tienen pinta de ser gobernados por el propósito de Satanás y poder plantar una batalla, hay que tener un poco más de espiritualidad, de crecimiento. Por eso, hermano, cuando siempre pongo el ejemplo, cuando vinieron los 70,
decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Los 70 echaban fuera demonios. Jesús discernía, tenía otra clase de discernimiento. Los fariseos eran más endemoniados que los mismos endemoniados. Hay hijo de ira y hay hijo de desobediencia. Nosotros queremos ver la cosa a veces como se plantea en el conocimiento popular. A veces aún en el entendimiento de los hermanos está el entendimiento normal, común, que a medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra, nuestra forma de ver y de pensar va cambiando. Un endemoniado no es solamente esa persona que se refuerza. Muchas veces el enemigo está queriendo sacar la atención. Hace muchos años, también atrás, en un campamento, se manifestó un endemoniado y había algunos hermanos maduros y hablaban entre ellos. ¿Qué es más importante? ¿Echar fuera un demonio o dar el estudio? Se preguntaban entre ellos. Y un hermano allí, que no conocía mucho la palabra, decía que echar fuera el demonio. Y había hermanos de más experiencia y decían, no, es más importante estudiar la palabra. Justamente es una distracción. Porque el demonio, hermano, quiere llamar la atención para distraer. El demonio no le puede tocar. Muchas veces hay muy mala enseñanza con respecto a esto. Pero hay diferentes formas de que un espíritu está gobernando en aquellos hijos de desobediencia. Hay diferentes formas. Podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 41. Le está hablando a los fariseos. Está hablando a los fariseos. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Que todo tenía un doble sentido, porque ellos acusaban que Jesús era fruto de una fornicación porque José no había conocido a María. Un padre tenemos que es Dios. Así hablan estos religiosos. Entonces Jesús les refuta. Les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente no lo harías. Era la misma imagen de Dios. Porque yo de Dios he salido. Y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él no vino por sí solo, vino enviado por Dios. Y Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y a veces así, a veces predicamos y las personas, a veces los mismos hermanos no se entienden, porque están en la carne. Pero hablando de los incrédulos, de los religiosos, ¿por qué dice no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y le dice él mismo por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y note que le dice, el papá de ustedes es el diablo. Esto nos muestra realmente que el hombre tiene dos salidas.
Si recibe a Jesús, de hijo de ira pasa a ser hijo de Dios. Si recibe a Jesús, se reconcilia hay una reconciliación, se acerca a Dios y pasa a ser hijo de Dios. Pero cuando la persona rechaza la verdad, rechaza profundamente la verdad de una persona, de hijo de ira no queda hijo de ira, pasa a ser hijo de desobediencia. Un transgresor. Ningún hijo de ira va a ser condenado. Tiene que pasar a ser hijo de desobediencia. Ningún hombre va a quedar solo bajo la ira de Dios. Todos van a hacer su decisión. El hombre nace bajo la ira de Dios. Pero Dios no le puede condenar hasta que tome su decisión. Aquel que dice, bueno, yo no molesto a nadie, yo acepto todas las religiones, está rechazando al único camino, verdad y vida, está rechazando a Cristo. Más que diga, yo soy neutral. No hay gris. De hijo de ira pasa a ser hijo de desobediencia o hijo de Dios. No puede quedar en medio. No queda en medio. Por más que practique una religión o por más que diga soy ateo, o no estoy en contra, con eso ya está planteando de que la verdad. En este caso dice, vamos a leer nuevamente el capítulo 8, en el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, el Espíritu Santo nos convenció. ¿Y qué pasó en nuestro interior? Bueno, recibimos a Jesús, nacimos de Dios. Somos hijos de Dios porque nacimos de nuevo. Eso es lo que sucede. Y acá vemos a los hijos de desobediencia, a los fariseos. Ellos renacieron de Satanás. Y esto es lo que ocurre en el mundo. Hay dos simientes. Hay un estudio que habla de dos simientes. Hay dos simientes. Yo ahí tomo a Caín y Abel. Caín y Abel tuvieron la misma oportunidad, escucharon las mismas cosas de Adán y Eva. Pero uno decidió ser hijo de Dios, hacer conforme a la manera de Dios, por la fe. Y el otro decidió ir en contra de Dios. Los dos tuvieron la oportunidad, los dos eran hijos de ira. Los dos eran hijos de ira. Abel era hijo de ira. Y Caín también, por causa de hacer con el pecado, el lado de sus padres, los dos, Abel y Caín era hijo de ira. Pero vemos que Abel pasó a ser hijo de Dios. Por fe. Le fue contado en la simiente de fe. Sin embargo, Caín pasó a ser un hijo de desobediencia. Y así hasta el día de hoy, hermano. A hijo de ira. La persona que todavía no se decide, bueno, Dios no tiene nada contra la persona de Dios, quiere buscar la reconciliación, no tiene nada contra el mundo. Pero Dios, hermano, no va a permitir que el hombre rechace
a su hijo. Hay un pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado se perdona, pero lo que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo le quiere convencer de que se vuelva a Dios. Quiere convencer, dar convicción al hombre de pecado. Le convence de que es pecador. Y el Espíritu Santo está ahí convenciéndole y que hay un Salvador que le puede lavar de toda la maldad. Entonces, va la persona y dice, no me importa. Está convencida por dentro que es pecador, pero rechaza, pisotea la sangre de Cristo. Entonces nos queda más que una expectación de juicio y de muerte, dice Mateo capítulo 10. Ese pecado de muerte, ese pecado de condenación eterna, lo cometen solamente aquellos que no son hijos de Dios. Un hijo de Dios ya ha sido convencido, ha sido regenerado en una nueva creación y ha sido perdonado y ha sido traído a la comunión con Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero el pecado imperdonable lo comete aquel que no recibe a Cristo. Dios puede perdonar todos los pecados, menos el rechazar a Cristo. Ese es el único pecado que impide el perdón de Dios. En el cielo van a ir muchos y va a haber asesinos, violadores, narcotraficantes, va a haber gente que hizo cosas terribles, pero que aceptaron a Jesús. Y va a haber gente que aparentemente no hizo grandes cosas, pero no recibió a Cristo. Hizo afrenta al Espíritu de gracia. No se rindió al llamado del Espíritu. Ese pecado no tiene perdón de Dios. Eso es lo único que Dios no puede perdonar, que el hombre no acepte a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Entienden, hermano? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Ese es el único pecado. Dios no me puede perdonar. ¿Cómo? Una vez me preguntó un hombre, ¿cómo si Dios es tan bueno nos salva a todo el mundo y te deja hinchadas? No. Dios es justo. El hombre mira así porque está cegado por la rebelión de Satanás. Satanás es el que se revela contra la autoridad, contra la manera. El hombre no puede hacer más que encauzarse en la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano, Dios es el creador. Entonces, tenemos, hermano, como la cosa. Ellos renacieron. El hombre nace hijo de ira. Pero de hijo de ira pasa a ser o hijo de Dios o hijo de desobediencia. Esto es muy importante. Encontramos en Éxodo a Janes y Jambres. Janes y Jambres fueron dos hechiceros que cuando se presentaban Moisés a hacer algunas señales para que Faraón crea y liberte al pueblo de Dios, ellos con la imitación hacían lo mismo. Muchas cosas ellos imitan hasta que Moisés tocó con su vara de polvo y salieron viejos. Quedó vida del polvo. Eso ya no pudieron imitar. Bueno, especialmente los religiosos tratan de imitar la obra de Dios. Como vemos en la Torre de la Vera, hay una imitación, sustituyen la manera de Dios por la manera religiosa, por la manera del hombre. Y el apóstol Pablo nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer un poquito.
y usa una expresión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés con la invitación. Hasta ahora es así, cantan muchas religiones, cantan nuestros coros, asisten a los recitales de los cristianos, a los estadios, algunos hasta hablan en lenguas. No una invitación. Resistieron la verdad con la invitación. Pero dice, hombres corruptos de entendimiento. Y no te dejas hacer. Reprobos en cuanto a fe. Reprobaron la clase de fe. No puede tener fe. La única forma de ser salvo es por la fe. Pero estos hombres son reprobos en cuanto a la fe. Estos son renacidos de Satanás. Renacidos de Satanás. Y dice el verso 5 de este mismo capítulo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos se evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Así lo usted ve a los testigos de Jehová, se meten en la casa, especialmente de esta clase de gente. Siempre están aprendiendo, leyendo con el mormón, ahí la Biblia, pero nunca son salvos, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces después hacen de la vida de fe algo que es una invitación. Ellos dicen vivir por fe, dicen tener fe, pero son como Janes y Jambres que resisten lo verdadero con una invitación. Y esto suele pasar cuando a veces una persona rechaza tanto el Evangelio, no acepta a Cristo, no acepta a Cristo. Entonces muchas veces suele pasar que después le vemos predicando con los testigos de Jehová en la calle. Hijos de desobediencia, directamente. La verdad, cuando es rechazada, no es que usted quede en la oscuridad que está. Cuando usted rechaza la luz, cuando una persona rechaza la luz, le viene más oscuridad. Por eso dice la palabra, otra vez hablando de los incrédulos, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Esto no está hablando nunca de un creyente. Ese versículo no es para llegar al creyente, sino que está hablando de aquel que rechaza la luz. Su postrer estado llega a ser peor. Porque de hijo de ira pasa a ser hijo de desobediencia. Y eso es lo que está pasando con Israel hoy. Israel es la nación, nosotros oramos por la nación, porque la palabra nos enseña. Pero la nación llegó ahora a estar en tal desobediencia, que están tan cegados, que hermanos ya no se reconoce el pueblo de Dios. Está en el peor estado que nunca Israel. Está en incredulidad. Pero el Señor va a venir, va a apartar de ellos la incredulidad. Bueno, vamos a dejar.